El año de la peste, relato por Ciela Gracchi. El año comenzó con un susurro, rumores de una enfermedad desconocida que se expandía por aldeas remotas. Nadie sabía de dónde venía ni cómo se propagaba, pero su nombre pronto se convirtió en un murmullo de miedo, la peste de los olvidados. Las primeras víctimas murieron en silencio. No había fiebre ni tos, simplemente desaparecían en la noche, dejando atrás casas vacías, camas sin tocar y platos a medio comer. Los vecinos comenzaron a notar que en las ventanas abiertas se reflejaban sombras que no pertenecían a ningún humano. En la ciudad de San Telmo, el caos comenzó lentamente. Los relojes se detenían a la misma hora en toda la ciudad, las 3 de la madrugada. Quienes intentaban huir de la peste descubrían que las calles se retorcían como laberintos, siempre regresando al mismo lugar, la plaza central, donde un pozo antiguo exhalaba un humo negro y oloroso. Decían que quienes miraban dentro podían escuchar los lamentos de aquellos que ya no existían. Entre los pocos valientes estaba Martín, un médico de campo que había perdido a su familia en las primeras semanas. Convencido de que la peste no era natural, empezó a investigar. Descubrió que cada desaparición coincidía con la aparición de figuras encapuchadas, siempre de espaldas, que caminaban lentamente por las calles empedradas. Nadie podía ver sus rostros, pero Martín juraba escuchar un murmullo constante: los olvidados regresan. Mientras investigaba, Martín encontró un antiguo diario en la biblioteca municipal, escrito por un sacerdote del siglo XVII. Relataba cómo la peste había llegado al pueblo siglos atrás, no como enfermedad, sino como castigo sobrenatural. Cada generación debía ofrecer un sacrificio para contenerla, y quienes eran olvidados por sus familias o rechazados por la sociedad eran los primeros en desaparecer. Martín comprendió, horrorizado, que la peste no era un virus ni bacteria, sino una entidad consciente, alimentándose de la soledad y el abandono. Su propagación dependía del olvido de los vivos. Cuanto más olvidada era una persona, más rápido la consumía. Una noche, siguiendo la sombra de una de las figuras encapuchadas, Martín llegó al pozo de la plaza central. Un frío antinatural lo envolvió, y una voz cavernosa emergió desde la profundidad. Martín, los olvidados necesitan compañía. Tú también serás uno de ellos, si no ofreces tu recuerdo. El médico intentó huir, pero la ciudad había cambiado. Las calles se retorcían, las ventanas mostraban rostros que jamás había conocido, todos con ojos vacíos, suplicando que alguien los recordara. Martín gritó, corrió, y finalmente cayó en la plaza, rodeado por las figuras. Sintió cómo su memoria se desvanecía, sus propios recuerdos desapareciendo uno a uno, mientras la peste lo reclamaba. A la mañana siguiente, la ciudad estaba vacía. Ningún habitante quedó para contar lo ocurrido, salvo un diario olvidado en la biblioteca, con una nueva anotación, escrita con la letra de Martín. No olviden a los olvidados, o serán los siguientes. Y así, el año de la peste quedó grabado en la historia de San Telmo, un año sin nombres, sin rostros, un año en que el olvido se volvió letal y la ciudad se convirtió en un cementerio de memorias. Dicen que San Telmo fue borrada de todos los mapas, que sus calles se tragaron a sí mismas y su nombre fue olvidado por los vivos. Sin embargo, en los registros del Hospital de Santa Aurelia, a 50 kilómetros del antiguo pueblo, comenzaron a aparecer informes extraños. Pacientes con los ojos completamente negros, sin memoria de quiénes eran, repitiendo una sola frase entre dientes. No olviden a los olvidados. El doctor Esteban Rojas, epidemiólogo, llegó atraído por la anomalía. Era escéptico, hasta que la primera noche en el hospital vio cómo una enfermera se quedaba paralizada frente a un espejo. En su reflejo no estaba ella, sino un rostro desconocido, pálido y en descomposición, que le susurró su propio nombre al revés. A la mañana siguiente, la enfermera había desaparecido y su cama estaba cubierta por un polvo gris, como ceniza humana. Esteban revisó las notas del desaparecido Martín, encontradas dentro de un libro cerrado con hilo negro. El diario hablaba de una entidad dormida bajo San Telmo, un eco ancestral que se alimentaba de las memorias humanas. No era una enfermedad biológica, sino una peste de almas. Y según los textos, cada siglo necesitaba renacer a través del olvido colectivo. Pronto comprendió que los pacientes del hospital eran los primeros en caer porque nadie los recordaba. Eran vagabundos, ancianos abandonados, gente sin familia ni registro. Cada noche, los pasillos se llenaban de un murmullo bajo, un viento que olía a tierra húmeda y carne vieja.
Las cámaras de seguridad mostraban siluetas detenidas junto a las camas, como si velaran cuerpos que ya no respiraban. Una noche, Esteban decidió quedarse despierto y presenciarlo. A las 3 de la madrugada, el reloj del hospital se detuvo y el aire se volvió pesado, casi líquido. Desde las sombras del pasillo emergió una figura cubierta por una capa negra, con manos esqueléticas y una lámpara de aceite. Detrás de ella, cientos de rostros flotaban suspendidos, distorsionados, como si fueran almas atrapadas en el humo. «El año no ha terminado, solo cambió de piel», dijo una voz sin cuerpo. Las luces parpadearon, y las paredes comenzaron a agrietarse. Del suelo brotó un líquido oscuro, espeso, que olía a óxido y muerte. Era la peste manifestándose en forma material. Esteban corrió hacia la capilla del hospital, pero al abrir las puertas encontró algo imposible. La plaza de San Telmo, intacta, con el pozo en el centro y el humo elevándose como una columna infernal. Alrededor del pozo estaban las figuras encapuchadas, en círculo, murmurando nombres de los vivos. Esteban comprendió el horror. Cada nombre pronunciado era una memoria borrada, y cuando nadie recordaba al sujeto, su cuerpo desaparecía y su rostro quedaba flotando entre los vapores de la peste. Entonces vio algo más. Dentro del pozo, en el fondo negro, Martín lo miraba desde el abismo, con ojos vacíos. «Tú abriste el camino, Esteban, ahora el olvido será infinito». El médico gritó, pero la ciudad comenzó a resurgir a su alrededor, devorando el hospital, las calles, las montañas. Todo volvía a convertirse en San Telmo, pero no el pueblo físico, sino una versión espectral, una ciudad de sombras donde los vivos vagaban sin memoria, atrapados en un ciclo eterno. Al amanecer, los rescatistas encontraron solo ruinas. No había cuerpos, solo páginas arrancadas del diario de Martín, flotando sobre el polvo. En una de ellas, una advertencia final escrita con sangre seca. «La peste no mata, borra. Cuando el último recuerdo se apague, el mundo entero se convertirá en San Telmo». Desde entonces, en muchos lugares del mundo, los relojes se detienen a las 3 de la madrugada. Y quienes escuchan el eco de un susurro diciendo su nombre, saben que ya ha comenzado el contagio del olvido. El año siguiente no tuvo nombre. Los gobiernos dejaron de registrar el tiempo cuando los relojes empezaron a marcar solo una hora, 3 de la madrugada. El mundo entero se sumergió en un amanecer perpetuo de sombras. Las ciudades se desmoronaban sin que nadie recordara cómo se llamaban. Los mapas se borraban. Las personas despertaban en lugares desconocidos sin saber quiénes eran. En los noticieros, los pocos que aún transmitían, los presentadores hablaban con voz monótona, repitiendo frases incoherentes. Algunos lloraban sin saber por qué. En un último informe global, se afirmó que el síndrome del olvido colectivo había alcanzado cada continente. Pero lo que nadie comprendía era que aquello no era una enfermedad mental, sino una manifestación de la peste antigua, la misma entidad que había nacido siglos atrás en las entrañas de San Telmo. Y las ciudades que no recuerdan. En Buenos Aires, los trenes seguían circulando sin pasajeros. En Roma, los sacerdotes abandonaron los templos al ver las estatuas llorar polvo negro. Y en Tokio, un grupo de científicos grabó cómo las sombras de las personas se despegaban de sus cuerpos para caminar solas, murmurando nombres olvidados. Los sobrevivientes comenzaron a organizarse en pequeños grupos, formando refugios llamados anclas de memoria. Allí intentaban mantener viva la identidad, escribían sus nombres, los de sus seres queridos, historias, rostros, fechas. Pero cada madrugada, las letras en las paredes desaparecían, como si nunca hubieran sido escritas. Una mujer llamada Lucía Varela, antigua enfermera de Santa Aurelia, lideraba uno de esos refugios. En su cuaderno llevaba anotado un solo nombre repetido cientos de veces: Martín. Era lo único que aún recordaba con claridad. Soñaba todas las noches con él, pidiéndole que no dejara que el mundo se apagara. 2. El Pozo de las Voces. Lucía y su grupo viajaron hasta las ruinas de San Telmo, buscando respuestas. Encontraron el pozo aún abierto, rodeado por las mismas figuras encapuchadas. Ya no eran sombras pasivas, ahora se movían entre los vivos, alimentándose de cada recuerdo que escuchaban. Al acercarse, Lucía sintió un murmullo proveniente del fondo del pozo. Eran miles de voces mezcladas, recordando fragmentos inconexos del pasado, nombres, risas, gritos, oraciones.
Entonces, del abismo surgió un rostro gigantesco, hecho de humo y polvo, con ojos que giraban como relojes rotos. He vuelto, porque ustedes me olvidaron primero. La peste hablaba a través de los muertos, y su voz hacía temblar el suelo. Lucía comprendió que aquella entidad era el eco de toda memoria desechada, las almas que nadie lloró, los nombres borrados, las historias no contadas. Era la suma de todos los olvidos humanos. 3. El despertar del mundo muerto. A medida que el humo se extendía, las fronteras entre vivos y muertos se disolvían. Los cementerios comenzaron a abrirse desde adentro. No era una resurrección, eran recuerdos encarnados, figuras huecas, de rostros reconocibles, pero sin alma. Caminaban lentamente, buscando a quien los recordara. Cuando alguien pronunciaba su nombre, la figura se desintegraba, y la persona que lo dijo perdía la memoria para siempre. Lucía cayó de rodillas frente al pozo. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó al vacío. La respuesta fue un murmullo coral, tan profundo que pareció salir del cielo mismo. «Quiero existir, en cada olvido». El cielo se rasgó. De las nubes comenzó a caer un polvo gris que cubrió la tierra como una segunda piel. Las ciudades se hundían en silencio, y los últimos refugios humanos se llenaron de murmullos sin sentido. Nadie recordaba su propio nombre. Lucía, la última en pie, escribió en su cuaderno antes de que el polvo cubriera sus ojos. Recordar es resistir. Pero el olvido ya aprendió a recordarse a sí mismo. Siglos después, si es que aún existía el tiempo, una nueva civilización surgió entre las ruinas. No sabían quiénes fueron los anteriores ni qué ocurrió. Solo hallaron un libro, cubierto de polvo, sin título ni autor. En su primera página se leía una sola frase escrita con tinta oscura. El año de la peste nunca terminó. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El aire ya no era aire. Era ceniza, humo y polvo de nombres borrados. Las ciudades desaparecieron bajo una neblina perpetua, donde los edificios parecían sombras que se disolvían al mirarlos. Solo quedaban los refugios, cavernas selladas bajo tierra donde los últimos humanos intentaban resistir. Uno de esos lugares era el Refugio 13, un complejo construido dentro de una antigua mina de sal, sellado con puertas metálicas cubiertas de símbolos antiguos. Allí sobrevivían 37 personas. Nadie sabía sus nombres reales. Cada uno llevaba una placa de metal con una palabra asignada: fe, miedo, silencio, culpa, memoria. El líder del grupo era un exmilitar llamado Elías, quien mantenía una rutina estricta: 3 oraciones diarias, 2 repasos del registro de los nombres y una regla inquebrantable: no pronunciar el nombre de los muertos. Decían que si lo hacías, el eco respondía. Todo comenzó con los ruidos. Un goteo constante provenía de las galerías más profundas, donde nadie debía entrar. Luego vino el murmullo, una voz sin cuerpo que susurraba desde las grietas de la piedra. Elías, ¿te acuerdas de mí? Elías comenzó a temblar. No recordaba quién era esa voz, pero la reconocía con el alma. Cada noche, los murmullos aumentaban, repitiendo nombres que ya no existían. Uno de los refugiados, una mujer llamada Luz, aseguró haber visto rostros en las paredes, como si la sal se moldeara con las facciones de los olvidados. El miedo se volvió una epidemia. Algunos comenzaron a escribir compulsivamente sus nombres en las paredes, otros los arrancaban de sus propias placas para que el olvido no los encontrara. Una madrugada, encontraron a uno de los jóvenes, el que portaba la placa Esperanza, colgado en el corredor principal, con la garganta abierta y un mensaje grabado en su pecho. El eco recuerda mejor que nosotros. Elías organizó una expedición hacia el nivel más profundo de la mina, para investigar el origen del murmullo. Bajaron con linternas,
rezando. El aire se volvía más frío a cada paso, y un hedor húmedo los rodeaba. Al llegar al fondo, hallaron una grieta enorme. Dentro de ella, un pozo negro, idéntico al de San Telmo, pero respirando. Sí, respiraba. El humo que emergía de su interior tenía pulso, latía como un corazón inmenso. El año nunca terminó, solo descendió, dijo una voz desde la oscuridad. Los hombres gritaron. Uno de ellos cayó al suelo convulsionando, mientras su sombra se levantaba y caminaba hacia el pozo. Elías retrocedió, pero la sombra del compañero giró la cabeza y lo miró directamente. No tenía ojos, solo una hendidura oscura que se abría lentamente hasta formar una sonrisa. Nos recordaste, Elías. El pozo comenzó a exhalar una sustancia espesa, semejante a sangre mezclada con ceniza. Cada gota que tocaba el suelo se transformaba en rostros que gemían, intentando hablar. Cuando regresaron al refugio, el silencio era absoluto. Las puertas estaban abiertas. Dentro, todos los habitantes estaban inmóviles, con los ojos vacíos, repitiendo una misma frase. Recordar duele, olvidar también. Elías comprendió entonces la verdad. El refugio no era protección, sino incubadora. El eco había sembrado en cada uno de ellos una semilla de la peste, un fragmento del olvido hecho carne. El aire dentro de la mina se volvió espeso, casi tangible. Cada respiración era un riesgo. Quienes dormían despertaban con otro rostro, o sin sombra. Una mujer comenzó a descomponerse lentamente mientras hablaba, convirtiéndose en polvo y dejando en el suelo su placa metálica, memoria. Elías decidió sellar el refugio desde dentro, encendiendo las alarmas y escribiendo su última nota en el registro. La peste no necesita cuerpos. Solo necesita recuerdos, y ya los tiene. Arqueólogos descendieron a las ruinas del refugio 13. Encontraron las paredes cubiertas con nombres escritos miles de veces, y una frase repetida en todos los muros. Si puedes leer esto, ya estás recordando. Uno de los arqueólogos levantó una placa oxidada del suelo. Estaba marcada con una palabra, Elías. Al pronunciarla, el aire del túnel se detuvo. Los generadores parpadearon. Y desde la oscuridad profunda, una voz volvió a despertar. El año de la peste, continúa. No quedaban mapas, ni libros, ni calendarios. El cielo era una grieta inmóvil, una cortina gris donde el sol ya no amanecía. La humanidad había desaparecido, aunque algunas formas aún se movían entre las ruinas. Sombras sin identidad, fragmentos de memoria que imitaban los gestos de lo que alguna vez fueron personas. De los refugios subterráneos solo quedaba el refugio 13, convertido ahora en un templo de sal petrificada. Las paredes seguían susurrando nombres antiguos, y entre los cristales minerales se podían ver rostros atrapados, como si hubiesen sido absorbidos por la roca. Elías, o lo que quedaba de él, vagaba entre los túneles. Su cuerpo era una figura translúcida, su voz apenas un eco. Ya no sabía si respiraba o solo recordaba el acto de hacerlo. Cada paso que daba hacía resonar un murmullo en el aire. Recuerda, recuerda. Una noche, si es que aún existía la noche, escuchó algo que no era humano, un sonido bajo, como el rugido de una garganta inmensa abriéndose bajo la tierra. Luego, el suelo tembló y las paredes se agrietaron, dejando escapar un resplandor oscuro que no iluminaba, sino que absorbía la luz. La peste había despertado completamente. Ya no era un eco, ni una sombra. Era un ser cósmico. Desde el corazón de la Tierra emergió una columna de humo que se extendió más allá de la atmósfera. Tenía la forma de una figura inmensa, sin rostro definido, con miles de brazos que se movían como raíces buscando almas. Su voz resonó en todo el planeta, un lenguaje sin palabras que quebró el sonido mismo. Yo soy lo que existía antes de los nombres. Soy lo que queda cuando ya no hay quien recuerde. Las montañas comenzaron a disolverse en polvo, los océanos se evaporaron sin ruido, y los astros en el cielo se apagaron uno a uno, como velas que se cansan de brillar. Los últimos restos de humanidad se arrodillaron, adorando al olvido como si fuera un dios. Sus cuerpos se desmoronaban mientras murmuraban oraciones sin sentido, convirtiéndose en estatuas de ceniza que repetían un mismo verso. El recuerdo es la peste. El olvido es la salvación. Elías avanzó hacia el pozo final, el mismo que había visto siglos atrás.
Ya no había suelo ni techo, solo un abismo de oscuridad flotando en el aire. Dentro, una tormenta de rostros giraba eternamente. Miles, millones, cada uno susurrando su propio nombre, su propia desaparición. Entre ellos reconoció a Lucía, la enfermera. Su voz emergió del vórtice. No luches, Elías. Somos lo que queda del recuerdo. Si resistes, la peste nunca dormirá. Él la miró una última vez y comprendió la verdad. El olvido no era el enemigo. Era la evolución final del tiempo. Cuando ya no existía nadie para recordar, la memoria misma se convertía en una forma de vida infinita y hambrienta. Elías extendió sus brazos hacia el abismo. El pozo lo absorbió sin violencia, como un sueño que vuelve al durmiente. Y cuando su cuerpo se disolvió por completo, una luz negra cubrió la tierra. La peste se expandió más allá del planeta, consumiendo las estrellas, borrando constelaciones, devorando las memorias cósmicas. Las galaxias comenzaron a olvidar sus órbitas. Los agujeros negros dejaron de girar. El universo entero se detuvo. Solo quedó un espacio inmóvil, sin tiempo ni materia. Un silencio puro. Y en ese silencio, una voz minúscula, casi infantil, susurró. ¿Alguien recuerda? Nadie respondió. Porque no quedaba nadie. Solo la peste, sola en la eternidad, recordando el acto de olvidar. En un punto invisible del vacío, un fragmento de luz parpadeó. Era una chispa diminuta, nacida del último pensamiento que alguna vez tuvo un ser humano, el deseo de ser recordado. Esa chispa se convirtió en un nuevo latido. Y así, sin testigos, el universo comenzó a reconstruirse desde el olvido. Porque incluso el olvido necesita memoria para existir. El ciclo del olvido se cerró, pero el eco de su voz aún puede oírse cada madrugada, a las 3 de la madrugada, cuando el mundo entero se detiene. Y por un segundo, nadie recuerda quién es.